Los hombres estaban arrodillados delante del gobernador de Egipto. Venían cansados, desesperados y buscando alimento para sus familias. Pero había algo que ellos todavía no sabían. El poderoso hombre que tenían delante era su propio hermano. El mismo joven al que años atrás habían despojado de su túnica. El mismo al que habían arrojado dentro de un pozo. El mismo al que habían vendido como esclavo, convencidos de que jamás volverían a verlo. Ahora estaban inclinados delante de él. Y José tenía poder suficiente para vengarse de todos. Pero, ¿cómo pasó aquel muchacho rechazado por su propia familia, de la oscuridad de un pozo al palacio de Faraón? ¿Cómo sobrevivió a la traición, a la esclavitud, a una acusación falsa y a tantos años de prisión? Y, sobre todo, ¿por qué permitió Dios que José atravesara tanto dolor antes de conducirlo hacia su propósito? Esta es su historia. José era uno de los hijos de Jacob. Vivía junto a su padre y sus hermanos en la tierra de Canaán. Jacob amaba profundamente a José, y un día le regaló una túnica especial. Para José, aquella túnica representaba el amor de su padre, pero para sus hermanos, se convirtió en una razón más para sentir celos. Cada vez que veían a José junto a Jacob, el resentimiento crecía dentro de ellos, y entonces sucedió algo que aumentó todavía más aquel odio. José comenzó a tener sueños. En uno de ellos, José y sus hermanos estaban atando manojos en medio del campo. De repente, el manojo de José se levantaba y permanecía derecho, mientras los manojos de sus hermanos se inclinaban alrededor del suyo. Cuando José les contó el sueño, sus hermanos se enfurecieron. ¿Acaso pensaba gobernar sobre ellos? ¿Creía que algún día tendrían que inclinarse delante de él? Después, José tuvo otro sueño. Esta vez, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él. José todavía no comprendía completamente lo que aquellos sueños significaban. Solamente contó lo que había visto. Pero en el corazón de sus hermanos, aquellas palabras alimentaron una herida que ya estaba creciendo. Ellos no veían un propósito de Dios. Veían a un hermano que, según ellos, se consideraba superior. Y cuanto más escuchaban a José, más lo odiaban. Un día, sus hermanos se encontraban lejos de casa, cuidando los rebaños. Jacob llamó a José y le pidió que fuera a buscarlos. José obedeció. Salió solo, atravesando caminos y campos, hasta encontrar el lugar donde estaban. Parecía un día normal, una sencilla misión encargada por su padre, pero aquel camino cambiaría su vida para siempre. Sus hermanos lo vieron acercarse desde lejos. Reconocieron inmediatamente su túnica, y antes de que José llegara hasta ellos, comenzaron a conspirar contra su vida. «Allí viene el soñador», dijeron. Pensaron en matarlo y después afirmar que una bestia salvaje lo había devorado. Querían destruir a José y también querían comprobar qué ocurriría con sus sueños después de su muerte. Cuando José llegó, lo rodearon. No encontró abrazos, no encontró alegría, no encontró la protección de su propia familia. Sus hermanos lo sujetaron con violencia, le arrancaron la túnica que su padre le había regalado y lo arrojaron dentro de un pozo vacío. José quedó solo en la oscuridad. Miró hacia arriba buscando ayuda. Escuchó las voces de sus hermanos alrededor del pozo. Tal vez gritó sus nombres. Tal vez les recordó que era su hermano. Pero aquellos hombres no quisieron escuchar su dolor. Mientras José permanecía atrapado abajo, ellos se sentaron a comer. Poco después, vieron acercarse una caravana de mercaderes que viajaba hacia Egipto. Entonces tomaron una decisión. No matarían a José. Lo venderían. Lo sacarían del pozo, pero no para devolverle la libertad. Lo entregarían como esclavo. José vio cómo unas manos desconocidas lo sujetaban y se lo llevaban lejos de su tierra. Cada paso lo alejaba de su padre, de su hogar, de todo lo que conocía. Sus hermanos se quedaron con su túnica, la mancharon con sangre de un animal y la llevaron hasta Jacob. Cuando el padre la reconoció, pensó que José había muerto. Mientras Jacob lloraba la supuesta muerte de su hijo, José viajaba encadenado hacia una tierra extraña.
El joven que había soñado con un futuro grande, ahora era vendido como si su vida no tuviera valor. Parecía que sus sueños habían terminado dentro de aquel pozo. Pero el pozo no sería el final de José. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial de Faraón y capitán de la guardia. José había perdido su libertad. No había elegido aquella casa. No conocía el idioma, las costumbres ni a las personas que lo rodeaban. Sin embargo, decidió no permitir que la amargura gobernara su corazón. José comenzó a trabajar, sirvió con responsabilidad, cuidó cada tarea que le fue entregada, y la presencia de Dios estaba con él. Potifar observó que José actuaba con sabiduría y que todo aquello que ponía en sus manos prosperaba. Por eso comenzó a confiar en él. Con el tiempo, José quedó encargado de toda la casa. Aquel esclavo extranjero llegó a convertirse en el hombre de mayor confianza de su amo. José no podía cambiar lo que sus hermanos le habían hecho. No podía regresar a su hogar. No podía borrar el dolor de su padre. Pero sí podía decidir quién sería mientras atravesaba aquella dificultad. Y José eligió permanecer fiel. Sin embargo, una nueva prueba estaba a punto de comenzar. La esposa de Potifar intentó seducirlo. José se negó. No quería traicionar la confianza de su amo y, sobre todo, no quería pecar contra Dios. Día tras día, ella insistió, pero José continuó rechazándola, hasta que una vez ella lo sujetó de su ropa. José huyó para no caer en la tentación, dejando su manto en las manos de aquella mujer. Entonces, la esposa de Potifar utilizó aquella ropa para construir una mentira. Acusó a José de haber intentado atacarla. Cuando Potifar escuchó la acusación, se enfureció. No investigó la verdad. No escuchó la versión de José. El joven que había hecho lo correcto fue tratado como un culpable y terminó encerrado en una prisión. Piénsalo por un momento. José había sido obediente con su padre y terminó vendido como esclavo. Había servido con fidelidad a Potifar y terminó acusado injustamente. Había huido del pecado y terminó dentro de una cárcel. José podía haberse preguntado, ¿de qué sirvió hacer lo correcto? ¿Dónde estaba Dios cuando sus hermanos lo traicionaron? ¿Dónde estaba Dios cuando una mentira destruyó todo lo que había conseguido? Pero incluso dentro de la prisión, Dios no había abandonado a José. El encargado de la cárcel comenzó a observarlo, vio su responsabilidad, vio su sabiduría y terminó confiándole el cuidado de los demás prisioneros. José continuaba encerrado, pero su carácter seguía siendo libre. Dentro de aquella prisión, José conoció a dos hombres que habían servido a Faraón. Uno era el jefe de los coperos, el otro era el jefe de los panaderos. Una mañana, José los vio preocupados. Ambos habían tenido sueños que no conseguían comprender. José escuchó atentamente y, reconociendo que la interpretación pertenecía a Dios, explicó el significado de cada sueño. El copero sería restaurado en su puesto. El panadero, por el contrario, moriría. José le pidió al copero una sola cosa. Cuando regresara al palacio, debía recordar que José estaba encarcelado injustamente. Todo ocurrió como José había anunciado. El copero salió de la prisión y volvió a servir a Faraón. José seguramente esperó. Quizá cada sonido de pasos en el corredor despertaba en él la esperanza de que alguien viniera a abrir la puerta. Tal vez pensó que finalmente su nombre sería mencionado en el palacio. Pero pasaron los días. Después, las semanas. Y el copero se olvidó de José. José había sido traicionado por sus hermanos. Había sido acusado por una mujer que mintió. Y ahora también era olvidado por el hombre al que había ayudado. La puerta permaneció cerrada. La prisión continuó siendo su hogar durante 2 años más. Parecía que nada estaba cambiando, pero mientras José esperaba, algo estaba a punto de suceder en el lugar menos esperado. Una noche, Faraón tuvo 2 sueños inquietantes. En el primero, vio 7 vacas hermosas y gordas que salían del río. Después aparecieron 7 vacas débiles y consumidas, que devoraron a las vacas gordas. En el segundo sueño, 7 espigas llenas y hermosas fueron devoradas por otras 7 espigas secas y marchitadas.
Faraón despertó profundamente preocupado. Llamó a los sabios y adivinos de Egipto, pero nadie pudo explicarle satisfactoriamente el significado de aquellos sueños. Fue entonces cuando el copero recordó dónde estaba Dios cuando una mentira destruyó todo lo que había conseguido, pero incluso dentro de la prisión, Dios no había abandonado a José. El encargado de la cárcel comenzó a observarlo. 2 años después, recordó al joven hebreo que había interpretado correctamente su sueño dentro de la prisión. Faraón mandó llamar a José. De repente, después de tantos años esperando, la puerta se abrió. Hemos pedido la pena. José fue sacado de la cárcel, se afeitó, cambió sus vestidos y fue conducido directamente ante el hombre más poderoso de Egipto. Faraón le explicó que había tenido un sueño y que nadie conseguía interpretarlo. José no intentó quedarse con la gloria. Le respondió que la respuesta no estaba en él, sino en Dios. Entonces escuchó cuidadosamente los sueños y explicó su significado. Egipto viviría 7 años de gran abundancia, pero después llegarían 7 años de una hambre terrible. El hambre sería tan intensa que la abundancia anterior parecería desaparecer. José no se limitó a interpretar el sueño, también presentó un plan. Durante los 7 años buenos, Egipto debía almacenar parte de la cosecha. Así, cuando llegaran los años de escasez, el pueblo tendría alimento. Faraón escuchó sus palabras, observó su sabiduría y comprendió que no encontraría otra persona como José para dirigir aquel plan. En un solo día, todo cambió. José entró en el palacio como un prisionero y salió convertido en gobernador de Egipto. Faraón colocó su anillo en la mano de José, lo vistió con ropas finas, puso un collar de oro alrededor de su cuello y ordenó que toda la nación respetara su autoridad. El joven que había sido despojado de su túnica, ahora vestía ropas de gobernador. El esclavo que había sido vendido por unas monedas, ahora administraba las riquezas de Egipto. El prisionero olvidado se convirtió en el hombre encargado de salvar a toda una nación del hambre. Pero la historia todavía no había terminado. Los 7 años de abundancia pasaron, y después llegó el hambre. La escasez no golpeó solamente a Egipto, también alcanzó la tierra donde vivían Jacob y sus hijos. Cuando Jacob supo que había alimento en Egipto, envió a sus hijos para comprar grano. Los hermanos de José emprendieron el viaje sin imaginar lo que encontrarían. Al llegar, fueron conducidos ante el gobernador encargado de distribuir el alimento. Entraron en su presencia y se inclinaron delante de él. Los mismos hermanos que años atrás se habían burlado de los sueños de José, estaban cumpliendo aquel sueño sin saberlo. Ellos no lo reconocieron. José ya no era el adolescente que habían vendido. Vestía como un gobernante egipcio, hablaba mediante un intérprete, tenía poder, autoridad y una apariencia diferente. Pero José sí los reconoció. En aquel instante, todo el pasado regresó. El pozo, la túnica, la caravana, los años de esclavitud, la falsa acusación, la prisión, el olvido. Ahora los hombres responsables de tanto dolor estaban indefensos delante de él. José podía ordenar que fueran encarcelados, podía negarles alimento, podía hacerles sentir una parte de todo lo que él había sufrido. Tenía la oportunidad perfecta para vengarse. Sin embargo, José no actuó impulsivamente. Probó sus corazones. Quería saber si seguían siendo los mismos hombres que lo habían vendido. Con el tiempo, descubrió que habían cambiado. Vio especialmente cómo Judá estaba dispuesto a entregar su propia vida para salvar a Benjamín, el hermano menor. Entonces, José ya no pudo contenerse. Ordenó que todos los egipcios salieran de la sala y comenzó a llorar. Lloró tan fuerte que su llanto fue escuchado fuera del palacio. Delante de sus hermanos aterrorizados, José pronunció las palabras que jamás esperaban escuchar. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos quedaron paralizados. El muchacho al que habían vendido estaba vivo. Y no solamente estaba vivo, ahora tenía autoridad sobre sus vidas. Pero
José se acercó a ellos, no utilizó su poder para destruirlos, utilizó su poder para salvarlos. Les explicó que, aunque ellos habían actuado con maldad, Dios había encaminado la historia para preservar muchas vidas durante el hambre. José mandó traer a su padre y a toda su familia a Egipto. Después de tantos años, volvió a abrazar a Jacob. El hijo que el padre creía muerto estaba vivo. La familia fue alimentada y protegida durante los años de escasez. Y cuando, tiempo después, los hermanos temieron que José finalmente se vengara de ellos, él les respondió: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». José no negó lo que sus hermanos habían hecho, lo llamó mal. No fingió que la traición nunca había sucedido. No dijo que el pozo, la esclavitud o la cárcel habían sido fáciles. Pero comprendió que la maldad de los hombres no había conseguido destruir el propósito de Dios. José fue traicionado, fue vendido, fue acusado, fue olvidado. Pero el pozo no fue su final, la esclavitud no fue su final, la prisión no fue su final. Cada etapa desarrolló algo dentro de él. En la casa de Potifar aprendió a administrar. En la cárcel aprendió a servir incluso sin reconocimiento. Interpretando sueños descubrió que su don podía ayudar a otros. Y cuando finalmente llegó al palacio, estaba preparado para asumir la responsabilidad que recibió. La mayor victoria de José no fue solamente convertirse en gobernador. Su mayor victoria fue no permitir que el odio de sus hermanos llenara su propio corazón de odio. Pudo vengarse y escogió perdonar. Pudo destruir a quienes lo habían herido y decidió salvarlos. Tal vez hoy tú también te sientes dentro de un pozo. Quizá estás viviendo una injusticia que nadie comprende. Tal vez una persona en quien confiabas te traicionó. Quizá hiciste lo correcto y aún así terminaste sufriendo las consecuencias de una mentira. O tal vez llevas mucho tiempo esperando que una puerta finalmente se abra. La historia de José no promete que todo sufrimiento terminará rápidamente. Tampoco enseña que cada persona fiel recibirá riqueza o poder, pero nos recuerda algo profundamente poderoso. Lo que otros hicieron contra José no pudo impedir que Dios continuara obrando en su vida. José no veía el palacio cuando estaba dentro del pozo. No veía su libertad cuando caminaba encadenado hacia Egipto. No veía la respuesta cuando... Pero su historia todavía no había terminado. Y quizá la tuya tampoco. No permitas que una etapa dolorosa defina toda tu vida. No permitas que la traición de otra persona decida en quién vas a convertirte. No alimentes dentro de ti el mismo mal que un día intentó destruirte. Permanece firme. Conserva tu fe. Continúa haciendo lo correcto, incluso cuando nadie parece verlo, porque el lugar donde hoy estás llorando no tiene por qué ser el lugar donde terminará tu historia. Dios puede tomar aquello que otros utilizaron para herirte y darle un significado que ahora todavía no consigues comprender. José entró en Egipto como esclavo, pero terminó salvando del hambre a la misma familia que lo había rechazado. El pozo parecía una tumba para sus sueños. Sin embargo, solamente era el comienzo de un camino que todavía no podía ver. Si esta historia habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Dios no ha terminado conmigo. Y comparte este video con alguien que hoy necesita recordar que su historia todavía puede cambiar.